Hola, vamos a hablar hoy, y sí, llevo la misma ropa porque es el mismo día, pero vosotros no lo sabéis, para vosotros ha pasado una semana. Vamos a hablar de los relatos que he leído hasta la fecha en 2020, que no han sido tantos como en 2019, pero han sido unos cuantos. Normalmente yo no leo relatos. Hola, si no me conoces, soy Clara y hablo de libros por aquí en YouTube, tanto en inglés como en español. Y pues eso, bienvenido a mi canal. Vamos a hablar de los relatos de 2020, ¿os parece bien? Voy a sacar Goodreads como siempre para hacer trampas y no liarme. Y ahora espero que no salga ninguna canción de Taylor Swift de por medio. No. Em, Sacamos Goodreads y el reto oficial de este año, que en un principio, como dije la semana pasada, lo dejé en 36, pero me he venido arriba y lo he subido a 50. No sé si será un gran acierto o un gran error. Ya veremos. Y os comento, hasta la fecha he leído un total de uno, 2, 3 y 4 relatos. Voy a incluir en esta reseña, voy a incluir también el audiolibro de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos de J.K. Rowling, porque es un libro muy cortito y creo que entraría bien dentro de esta multireseña. Así que vamos a empezar por ahí. En este caso yo tengo este libro en el formato que en su momento se sacó cuando... Perdón, voy a quitar el internet. Cuando se publicó los libros de Harry Potter, que era como un formato de libro usado por Harry con notas al margen. Pero en mi biblioteca inglesa encontré el audiolibro de este libro narrado por este muchacho Eddie Ramayan, que es el que hace de Newt Scamander, el protagonista de la película de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlo, y que se supone que es el autor del libro que vamos a leer. Este libro en sí es un manual sobre criaturas mágicas y sobre los hábitos que tienen de vida, los hábitats en los que conviven y su nivel de peligrosidad en referencia a los magos y los muggles. Y me gustó bastante, está muy bien adaptado en formato de libro. Eddie Ramayan hace muy buen trabajo. Hay muchos efectos sonoros de cómo se comportan y qué ruidos hacen estas criaturas. No recomiendo a nadie que escuche el apartado de los licántropos, de los hombres lobos, a solas, a oscuras, metida en la cama, porque da un poco de cosa. Y me gustó mucho, fue interesante, pero sí que es verdad, en retrospectiva, aunque me gustó mucho cuando lo leí en su momento, yo qué sé, yo tendría, no sé, 13, 14 años, leyéndolo ahora o escuchándolo ahora, mejor dicho, sí que me quedé un poco fría. No por nada, me sigue encantando el mundo de J.K. Rowling con todos sus fallos y todas sus cosas, pero sí que es verdad que aquí no hay trama, es un manual de la A a la Z, donde hay un montón de animales, algunos los conocemos por las películas o por los libros y otros pues no, o todavía no, nunca se sabe. Como J.K. Rowling se saca cosas de la manga, pues igual sí. Pero el caso es que no deja de ser un manual y no hay trama como tal, entonces me gustó, pero si buscaba algo con más enjundia, con más trama, pues evidentemente creo que es mejor utilizar los libros originales de la saga, pero me gustó mucho. Después, ya yendo a los relatos como tal, leí Sanil, que es de... Voy a hacer trampa porque sé que se llama Sophie, pero eso es en Twitter, de Sofía Saorín. En Sanil lo que la autora explora es el mundo de las hadas. Nos cuenta la historia de Aurora, que se muda a una casa con su tutor. Creo que sí, creo que es una especie de tío, pero es su tutor. Ellos, porque el tutor es como, no sé si
fabricante de relojes o de, bueno, de cosas mecánicas, ¿vale? De artilugios. Y se mudan muchas veces. Pues en una de esas veces se mudan a un pueblo y ellos tienen acceso o alquilan una especie de casa abandonada cerca de un bosque y bueno, pues nuestra protagonista de repente ve una serie de luces, una serie de criaturas y las sigue. Y al seguirlas, pues acaba en el bosque en un apartado de las hadas. Y a raíz de conocer a las hadas, pues ve un poco cómo es el mundo de estas criaturas que pueden ser muy buenas o pueden ser muy malas. Nunca te fíes de un hada y nunca hagas tratos con las hadas. Esta historia es muy cortita, es muy onírica, a mí me llama mucho la atención por eso, porque no esperaba que fuera tan metafórica, tan poética a veces, y sí que me sorprendió que aquí había elementos de romance entre chicas, un romance tipo lésbico, si no queda bien claro porque no es muy explícito, sí que se deja caer que hay atracción entre dos mujeres, que siempre está bien, que no pasa nada por salirnos del esquema heteronormativo. La cosa que yo me sorprendió mucho este relato porque no conocía de qué iba. Yo llegué hasta Sofía porque leí un tweet, un hilo que puso ella hablando un poco de este relato y de lo, digamos, poco conectada que se sentía con la comunidad lectora porque no había mucha gente que lo conociese a pesar de que lo tenía en Lectu, que no es que Lectu me haya pagado esto, pero es así. Y bueno, pues a raíz de hablar con ella decidí darle una oportunidad. Como digo, me gustó mucho el carácter onírico de la historia, el carácter, digamos, poético de la historia. El mundo está muy bien planteado. Me hubiera gustado mucho que fuera más largo por explorar el mundo de las hadas un poco más. Porque creo que en este caso las hadas no es tanto como Campanilla, sino tira más del folclore tradicional y eso es mucho más interesante. Pero, como siempre, el punto, digamos, que yo creo que es más negativo es el tema de la extensión en referencia con el ritmo de la narración. Un poco como os dije la semana pasada, yo creo que mi mayor problema con los relatos es que cuando me acostumbro al estilo y quiero disfrutar ya de la historia, me queda como 0, para que se acabe y me quedo como muy fría, entonces es el punto negativo que yo le pongo. Perdonad si oís voces de fondo, es que en mi casa no vivo sola, entonces hay veces que se oye más que otras veces. Pero me gustó mucho, como digo, a pesar de que se me hizo muy corto y me hubiera gustado que fuera más largo por disfrutar más del relato y de la historia. Después de leer a Sofía, leí... Espérate tú, creo que el siguiente... Efectivamente, leí a Sonia Lerones, que escribió un relato también cortito sobre dos samuráis, que se denomina o se llama Una flor de sangre, también disponible en Lectu. Yo a Sonia la quiero mucho como escritora y la quiero mucho como persona. Curiosamente, vosotros me vais a decir, Clara, ¿te has comprado 2 libros de Sonia que no te has leído porque ya lo has dicho? Sí, pero porque con Sonia tengo la sensación, y este relato me lo demuestra, que ejerce en mí una, digamos, especie de magnetismo que solo me pasa con otra autora que me gusta mucho, ya lo sabéis, con Victoria Álvarez, porque después de leer este relato, que también me hubiera gustado que fuera un poquito más largo, tenía la sensación de que me había zambullido tanto en la historia que me costaba volver a la realidad. Entonces, cuando me lea las 2 novelas de Sonia,
quiero tener tiempo para poder decir, bueno, voy a leer y no me voy a preocupar de nada más durante los próximos, no sé, 5 horas, porque es el efecto que tiene Sonia en mí, ¿vale? Dicho esto, en esta historia, como digo, es la historia de dos samuráis y y una traición que sucede en el ejército. Me llamó mucho la atención porque yo sé bastante poco de la cultura japonesa, pero el tema samurái me llamó mucho la atención. Y me llamó la atención también porque dentro de la historia está dividida en 3 haikus, que es un tipo de poesía tradicional japonesa de creación propia de la autora. Y yo he intentado hacer haikus en un máster de escritura creativa que hice. Y yo no soy buena en poesía en general, en haikus mucho menos. Los haikus son muy difíciles de hacer. Y eso se tiene que valorar porque son muy complicados de hacer y encima que queden bien integrados dentro de la historia es más complicado todavía. En este caso, además de la ambientación que me pareció muy buena, yo alabo la manera en la que Sonia ha sido capaz de, en muy poquitas páginas, contarte una historia muy bonita, muy desgarradora, que encaja muy bien dentro de la ambientación que te presenta, es decir, el estilo está muy bien acompasado con la época en la que estamos hablando, la cultura japonesa, se nota mucho que a Sonia le pirra la cultura japonesa, pero no hay ninguna anacronía a la hora de hablar, no hay ningún detalle de tipo contemporáneo que te rompa el hechizo de... No, no, estamos en el Japón imperial y estamos dentro del ejército de samuráis del emperador y aquí va a haber mucho conflicto, va a haber mucha sangre. Y sin embargo, esto está muy bien llevado, con un ritmo bastante similar al de la cultura japonesa, de nuevo, un ritmo lento, un ritmo fluido, un ritmo muy poético, muy apegado a los sentidos, pero que a la vez es muy directo y muy potente. Y, Dios mío, las últimas líneas de este relato me rompieron mucho, pero está muy bien hecho. Y creo que cuando las cosas están muy bien hechas, se tiene que decir y se tiene que valorar. Porque no es fácil, no es nada fácil. Uf. Madre mía, Sonia, cuando veas esto. El fangirleo que me pasé, la tarde que me leí tu relato. O sea, bien, muy bien hecho, de verdad, sin palabras. De nuevo, comprobando el ordenador, vamos a seguir con los relatos que leí. Y el siguiente relato que leí fue de nuevo siguiendo el tema oriental. Es el haiku para un hijo muerto de Andrea Tomé. En este caso nos centramos en el evento del tsunami de 2011 que afecta a muchos países, pero en concreto creo recordar que esto estaba en Japón también. Soy un poco desastre con organizarme geográficamente los relatos. Y en este caso, Andrea Tomé, si Sonia lo hizo en la época imperial, Andrea Tomé lo lleva a lo que es el Japón actual. Y un poco en la misma línea que Sonia, pero de una manera completamente distinta, el uso del vocabulario y la manera de narrar tan onírico se hace un poco como forma de explorar el shock y explorar el dolor y la pérdida, pero de manera que parece como si tanto la protagonista de la historia como
como tú, estuvieseis siendo... No me lo puedo creer. Otra vez, los vecinos. La idea es que Andrea Tomé nos lleva de la mano a la protagonista y a nosotros a través de todas las sensaciones que un evento tan trágico como el tsunami, como cualquier catástrofe que nos pilla a todos desprevenidos en realidad, nos produce. Y me parece muy interesante porque te explica cómo te intentas aferrar a todo, cómo el shock no te deja despertar del todo y cómo intentas buscar aliados y amigos en una situación en la que estás completamente desamparado, cuando encima no tienes a tus familiares cerca. Me pareció muy bien llevado, muy interesante. Se me hizo corto, de nuevo todos los relatos se me hacen cortos. Este es un poco más personal para mí porque hubo momentos, sobre todo cuando hablamos del tema del shock, que me trasladaron a episodios personales un poco difíciles en los que yo pasé por esta sensación que no es divertida, no es una buena sensación, y me resultó muy extraño comprobar cómo se puede trasladar o llevar al papel y qué bien explicado está, porque era como volver a esos episodios complicados en los que me sentí exactamente como se sentía la protagonista de la historia. Me gustó mucho y me pareció un ejercicio muy interesante, sobre todo porque no he leído, no he leído ninguna historia que... ¿En serio? Perdón. Como digo, no he leído ninguna historia que se base o que estudie los efectos del tsunami. Sí que he visto películas, pero nunca en literatura me he enfrentado al tsunami descrito y experimentado y utilizado como un elemento en una historia, y me pareció muy bonito. Finalmente me aventuré a leer a Marina Tena y me cautivó con su retelling de la historia de Pandora y de su caja. En esta historia seguimos a Pandora desde el principio de su creación, en la historia de Piel y Arcilla, y en cómo ella intenta rebelarse ante los dioses porque no quiere hacer daño a los humanos a los que se supone que va a destruir cuando abra la caja. Lo que pasa que ella no sabe todavía qué va a tener que hacer en concreto. Me pareció muy bonito, me pareció muy conciso, pero muy bien llevado. De nuevo, el ritmo en este caso es muy bueno. Este puede ser de los pocos relatos que cuando terminé dije, bien, vale, ha cumplido lo que yo suponía que iba a cumplir. No es una crítica a los otros relatos, ¿vale? Simplemente que fue la primera vez en mucho tiempo que leí un relato que dije, bien, me he quedado a gusto. Creo que es una buena forma de concluir, aunque en este caso sí que me hubiera gustado ahondar más en la historia anterior a abrir la caja. Pero sí que es verdad que cumple lo que promete y por lo menos el cierre me pareció adecuado. De nuevo, lo que me encanta de todas las autoras de las que estoy hablando aquí es que son muy fieles a la tradición literaria de la que surgen. Quiero decir, tanto Sonia como Andrea beben de la literatura japonesa en este caso, pero Marina se ha atrevido con mis queridos mitos griegos y mitos clásicos. Los griegos son unas personas de narración muy lenta, narración muy metafórica, muy cuidada, que utilizan muchas metáforas para describir a personajes, para que haya ciertos aspectos de los personajes que destaquen sobre otros, pero a la vez para dar viveza a lo que están narrando, y eso está muy bien llevado. Es una tradición que
Marina traspasa a su relato perfectamente, cuando a la vez su relato es completamente feminista, completamente contemporáneo en ciertos aspectos. Y es muy, muy curioso eh, en este caso. Me recuerda mucho a Circe. Circe de Madeline Miller hace algo similar. Coge todo lo que se sabe de Circe como personaje mitológico, coge todo lo que se sabe de la literatura clásica griega y lo lleva a un contexto que nos es lejano y cercano a la vez. Me enamoró y le puse todas las estrellas posibles en Goodreads porque se las merece todas. Si no lo habéis leído, porfa, está en lectu, leeroslo, hacedme un favor. Yo me he enamorado de la prosa de Marina y quiero leer más.